Vamos ahora a continuar con nuestra clase en Fundamentos de Economía para la Evaluación Social de Proyectos y profundizaremos sobre las curvas de la demanda o una parte en la teoría del consumidor que es bastante importante de manera que nos permita comprender cómo se comporta la demanda ante diferentes choques o aspectos relacionados con proyectos. En este sentido, vale la pena recordar algo que vimos en la clase anterior, y es cómo el consumidor hace su respectiva elección. Es decir, en un principio nosotros, por ejemplo, tenemos aquí dos productos o bienes, X1, X2, la curva de indiferencia, esta curvita negra que hay acá, y el proceso de optimización que realiza el consumidor moviendo la curva de indiferencia en dirección del gradiente. En este sentido, entonces, la curva de indiferencia se aleja del origen de tal manera que el consumidor va a maximizar cuando sea tangente a la recta de presupuesto. Recta de presupuesto que es la curva azul que aquí ustedes están viendo. Este es el proceso general y descrito en forma matemática que se está realizando, de donde al realizar este proceso y geométricamente, como se observa acá, pues se van a poder encontrar las demandas óptimas de productos en función del precio y del ingreso. Normalmente en microeconomía se conocen como demandas marshallianas. Ya planteando una función mucho más explícita de demanda, en este caso pues la función de demanda óptima, ya en la vida real se podría describir de esta forma una demanda, una función de demanda lineal, ¿ya? Que depende, por ejemplo, en este caso la función de demanda de X, depende del precio de ese producto X y del precio de diferentes bienes, por ejemplo, de bienes sustitutos y de bienes complementarios, por ejemplo, podría ser. De aquí vamos a concentrarnos en una función de demanda lineal, donde el producto solamente depende del precio y obviamente pues también dependerá de otros aspectos, ¿de acuerdo? Pero en términos pues gráficos o geométricos o para resolver y concentrarnos en ciertos aspectos, nos vamos a concentrar solamente en esto que tengo aquí pues encerrado en color rojito. Importante pues que lo demás queda constante, es decir, utilizamos nuestra expresión ceteris paribus. Tenemos entonces en la curva de demanda, ¿cierto? En el plano de R2, el precio en X, en Y, perdón, y la cantidad en X, y aquí tendríamos nuestra pendiente, nuestra curva de demanda, perdón, con pendiente negativa, que sería esta que está aquí arriba, de donde el parámetro A, en este caso pues mayor que cero, el punto de corte con el eje Y, donde o cuando el precio es cero, pues o cercano a cero, pues se demanda una cantidad positiva y bastante grande de X. Y el parámetro B, pues será negativo, que es la pendiente, porque cumple ley de la demanda, es decir, cuando el precio sube, la demanda baja. Bien, hagamos un ejercicio, bueno, en la diapositiva nos dice que hagamos, ¿cierto? Es ese ejercicio que es graficar las siguientes funciones de demanda, pero vamos a hacer una cosa, voy a dejar este ejercicio para graficar, para hacerlo conjuntamente con otro, donde voy a usar también las mismas dos funciones, pero resolviendo también otra pregunta que tiene que ver con la elasticidad. ¿Sí? Entonces, pues como allá lo voy a hacer en Excel, en unos minuticos lo voy a presentar en Excel, entonces lo voy a dejar para ese momento. Por ahora avancemos hacia este otro concepto, la elasticidad precio de la demanda. Si partimos nosotros entonces de esta función de demanda ya descrita antes, lo acabamos de hacer, de allí podemos nosotros pensar o hablar de algo que se conoce como la elasticidad precio de la demanda, es decir, qué tan sensibles son los consumidores cuando se afecta el precio de un producto. Y en evaluación social de proyectos eso es muy importante, porque normalmente cuando se lleva a cabo un proyecto se afecta el precio de los productos, de uno o varios. Y en ese sentido, entonces va a haber un efecto sobre el bienestar de los consumidores medido a través de esa elasticidad, ¿sí? Recuerden, ejecutar o llevar a cabo un proyecto social tiene efectos sobre los precios y por lo tanto, al tener efectos sobre los precios, tiene un efecto sobre las cantidades demandadas por parte de los consumidores.
Medir ese efecto de precio sobre cantidad es a lo que nosotros le conocemos como la elasticidad precio de la demanda, que en términos generales se describiría de esta manera, ¿cierto? Y es cómo cambia la cantidad demandada, aquí arriba, cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio de ese producto. Y haciendo la ley de la oreja, efectivamente llegamos a esta expresión que usted está viendo acá en esta parte. Bien. Para hacer también un recorderis en términos de elasticidades, tendríamos nosotros que en valor absoluto, cuando la elasticidad precio de la demanda está entre 0 y 1, decimos que es una demanda inelástica. Si es mayor que 1, decimos que es una demanda elástica. Y si decimos que es igual a 1, entonces es isoelástica. Aquí tendríamos unos gráficos de las diferentes formas de la demanda. Entonces, por ejemplo, esta sería una demanda elástica porque fíjense que si el precio baja esta cantidad, no sé, llamémosle un 10%, noten que la flechita de la cantidad es mucho más grande, o sea, casi el doble, ¿no? Es decir, si el precio baja 10%, la cantidad sube 20%. O sea, las personas son bastante sensibles a la variación del precio. Por el contrario, la demanda es inelástica cuando al bajar un 10%, la cantidad demandada sube solo 5%. ¿Sí? En este caso, los consumidores son poco sensibles a las variaciones de los precios. Y en este otro caso, noten ustedes que la flechita es del mismo tamaño. Entonces, si el precio baja 10%, la cantidad demandada sube 10%. Asimismo, si ustedes comparan una gráfica contra la otra, notarán que esta es mucho más acostada o plana, esta es mucho más inclinada. Como casos extremos tendríamos nosotros cuando la curva de demanda es totalmente inelástica y cuando la curva es totalmente elástica. Entonces, en el caso A, o sea, aquí la demanda infinitamente elástica sería esta. O sea, cualquier variación en el precio puede hacer que la cantidad pase de 0 a infinito o de infinito a 0. Mientras que en la demanda totalmente inelástica, cualquier variación del precio, por muy grande que sea, pues la cantidad demandada va a seguir siendo la misma. O sea, los consumidores son poco sensibles a la variación de estos precios. Y esto es lo que les mencionaba hace un momento, de poder graficar estas dos curvas de demanda, ¿cierto? Estas dos funciones de demanda, poder graficarlas. Y ahora sí lo vamos a hacer, analizar la elasticidad. Aquí nos vamos a apoyar con el siguiente video pregrabado en una de mis clases con algunos estudiantes de evaluación social de proyectos. Entonces aquí yo siempre recomiendo cuando vamos a ir a trabajar al Excel, es que la cuadrícula la reduzcan a un punto óptimo, no sé, por ejemplo, normalmente a mí me gusta reducirlo más o menos por ahí hasta acá, más o menos así. Bien, y ustedes se van dando cuenta que por las líneas del fondo quedó reducida. Y entonces vamos a hacer ahora sí lo siguiente. Voy a traerme para acá las dos funciones de demanda. Entonces, la primera función, a ver, ya la voy a traer, permítame un momento, ya las voy a traer. La primera función es esta. Voy a ampliarla un poco. Bueno, ahí se ve un poquito como con esa línea del fondo, pero ahorita las quitamos y se va a ver mejor. Esa va a ser la primera función y la segunda función voy a llevármela de una vez. Es esta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a ponerla por acá abajo y voy a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos, em, digamos que en principio sería suficiente con una columna para el precio y dos columnas para las dos demandas, porque son dos funciones de demanda, ¿no? O sea, aquí dice XX, pero ellas son diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, voy a graficar acá. Por ejemplo, voy a poner aquí corte, a ver, corte con eje X. ¿Ok? Aquí sería para, por ejemplo, función 1.
Y aquí función 2 corte con P de X también. En el caso de la función 1, ¿cuál es el corte con con el precio, con el eje PX? Cuando el PX es igual a cero, ¿cierto? Cuando el PX es igual a cero, es que nosotros, perdón, cuando X es igual a cero, entonces en ese caso no me serviría esto acá. Más bien entonces de esta forma, más bien cuando no corte con el eje, con eje, a ver, esperen, con el eje, más bien así, con el eje X, cuando P de X es igual a eso, así mejor, muchísimo más claro. Eh, está quedando un poquito, oh, oh, listo, se va ampliando en la medida que amplió la columna. Aquí, corte con el eje X, cuando P de X es igual a cero. Y aquí también. Entonces, esta es fácil y por eso la coloco allí. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X cuando el precio es cero en la función 1? Pues vale 10. Aquí 10. ¿Y cuánto vale X cuando el precio es cero en la función 2? Vale 25. Bien. Ahora voy a bajarle esto para aquí colocar la pendiente. Pendiente de la función. Entonces, la pendiente de la función, en este caso de la primera función de demanda, ¿es cuánto? Es menos 2. Acá, menos 2. Y la pendiente de la función número 2 es menos 3 medios. Aquí sería menos 3 dividido 2. ¿Ok? Que pues es menos 1.5. 3 medios, no, perdón, 2 tercios es la cosa. 2 dividido 3, 2 tercios. ¿Vale? Ahí está, miren que dentro de la fórmula aparece, ¿no? Menos 2 tercios. Bueno, ya teniendo estos valores, o sea, lo que hice fue tomar estos valores. Ahora sí, voy a aprovechar aquí estas columnas para hacer lo siguiente. Voy a colocar, voy a reducir a esto más bien un poco más acá. Voy a colocar aquí X1 y aquí el precio de X, ¿ok? Y aquí al lado voy a poner X2 y este va a ser el mismo precio de X, P de X, solo que para X2. ¿Ya? Entonces, aquí hago la fórmula, igual X1, igual a 10, pero el 10 es ¿qué? Es este, el corte con el eje X cuando el precio de X es igual a cero, ¿ya? Lo tengo que fijar, o sea, F4, Fn, F4, menos, perdón, más, ¿por qué coloco más? Porque fíjense que aquí en la pendiente puse menos 2, ¿ok? Si yo colocar aquí 2 positivo, entonces así tengo que como poner el menos. Pero tengo que colocar el más en la fórmula para que cuando quede multiplicado por este menos, entonces al final quede menos. Más por menos me da menos. Listo. Y aquí también fijo ese 2 y multiplico, según la fórmula, por el precio de X, que el precio de X sería este, en este caso F1. ¿Vale? Ahí me da 10. Pero claro, si yo coloco aquí el precio de X es igual a cero, pues él me da 10. Listo, ahí está la fórmula y voy a ir aumentando el precio de uno en uno. Y ahora sí, cojo y arrastro la fórmula bueno, aquí ya me dio en cero, entonces en 5 ya me dio cero. Voy a aumentar este más bien de 2 en 2, de 2 en 2 y arrastro este para que caiga más rápido. Esto lo aumentamos a 37, por ejemplo, le ponemos un 1. Miren que ya él da positivo. Si lo subimos a 37,5, él ya da cero. Para hacer la gráfica, necesitamos nosotros distinguir cuál es el valor máximo que va a tomar. Van a tomar todos estos datos, todos ellos, en el eje X y cuál es el valor máximo en el eje Y. Entonces, en el eje X, como allí estoy poniendo las cantidades, el máximo aquí es 10.
y aquí es 25. Entonces yo puedo tomar como un valor máximo en X 25, ¿vale? Y en Y, aquí sería 5 y en este 38. Vale, entonces, es más, puedo pasarlo en 40. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a poner aquí arriba el 40, aquí 40, y voy a irle restando de 2 en 2 a 38, ¿sí ven? O sea, lo formulo. Que llegue a 0. Genial, ahí llego a 0. Teniendo en cuenta lo siguiente, que, ojo, miren por favor ese cuadrito, el cuadrito de 0, 2, 4. ¿Qué significa este cuadrito de 0? Significa que él arranca en 0 y cuando termina, él termina en 2. O sea, ahí empieza el 2. Como cuadrito, ¿no? Como cuadrito. En el 2, quiere decir que aquí en el 2, él arranca en 2 y termina en 4. El 4 arranca en 4 y termina en 6 y así sucesivamente. Eso en el eje X. En el eje Y sería entonces aquí, sí, lo puedo hacer aquí, 0. O sea, ahí arrancaría en 0, ¿vale? Terminaría en, ¿cuánto es lo máximo en X? Es 25. Creo que sí tengo 25 cuadritos acá para ir mandarlo de uno en uno. Miremos a ver. El otro no lo puse de uno en uno porque es que no me alcanzan los cuadritos. Sí, este sí me alcanzan los cuadritos, miren. ¿Qué significa? Arranca en 0, termina en 1. Arranca en 1, termina en 2 y así sucesivamente. Y esto lo hago para aprender a hacer una cuadrícula en Excel. Ahora sí, hagamos la cuadrícula aquí con todos los bordes. Y habiendo hecho la cuadrícula, ahora sí me voy a dar el lujo de quitar esas líneas del fondo para que quede mucho más bonito. Se quitan aquí arriba, diseño de página, línea de división, ver y se quitan. Observen ustedes que ya quedó muchísimo más como bonito, presentable, ¿cierto? El ejercicio. Listo. Y las líneas, las gráficas las haríamos acá. Entonces hagamos la primera. La primera sería esta, ¿vale? Quiere decir que esa arranca perdón, es 10 0. Entonces vamos a darle acá, insertar, 10 0, 10 0. Entonces 10 en X, entonces aquí 10 es 0 a 1, termina en 10, ¿cierto? Dijimos. Arranca en 0, termina en 1, sí, aquí termina en 10, acá. Y ah, ahí arranca, en este punto, en 10 0, ya, ahí arrancó. Y termina en 0 5, el punto de corte con el eje Y, 0 5. Entonces, en 5. Entonces, 5 es 4, termina ahí en 4, 6, en 5 es la mitad del cuadro del 6. Entonces pongámosle aquí un rojo y pongámoslo más grueso, que se pueda ver mejor. Listo, ahí ustedes lo pueden ver mejor. ¿Sí? Miren que en el eje Y terminó en la mitad del cuadro 6. ¿Por qué? Porque ahí es 5. ¿Ya? Tomé cada cuadrito de 2 en 2. La otra gráfica, entonces va a ser la de control C, control V, va a ser la de 25 0 en el eje X, o sea, esta, con 38 0, no, realmente es que 30 y... ¿Cuánto era? 38, treinta 37 y 5, siete ¿cierto? punto cinco con 25. Ya. Eso, entonces más o menos como por aquí, por ahí, ¿ya? Ahí tendríamos las dos gráficas, ¿sí? Estas serían las dos funciones de demanda que en el Word graficamos pues manualmente sin distinguir el tamaño pues de los ejes, nada, ¿cierto? Aquí ya estamos distinguiendo el tamaño de los ejes. Bueno, am, esta por ejemplo es una manera bonita de aprender a graficar, ¿vale? Em, Otra que también pudiera hacer es usando los gráficos de Word. Entonces vamos a hacer, uno lo selecciona. Esto se lo voy a enseñar así como adicional. Insertar, aquí gráficos de dispersión, este de línea, ¿vale? Ahí está. ¿Sí?
Alguien dirá, uy, mucho más rápido. Pues sí, pero lo que pasa es que lo del fondo le ayuda a uno para desarrollar habilidades también del Office, ¿vale? Listo. Esta sería una demanda, mírenla, 10.5, ¿vale? Quitemos esto. Démosle aquí diseño rápido, pongámosle aquí que este sea el precio. Esta sería la cantidad. Bueno, ahora, para añadir la segunda, entonces le damos seleccionar datos, modificar, y aquí le coloco demanda 1 le coloco función demanda 1. Listo, ya aparece el nombre. Y luego lo voy a agregar, y en esta agregar será función demanda 2. Y aquí pues hay que hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, en X sería esta, y en Y sería esta. Aceptar, ¿vale? Y aquí estaría también estas dos. Vale. Dos maneras para graficar las funciones de demanda. Listo. Entonces, comparamos, ¿no? Las dos pendientes o las dos inclinaciones. Según lo que nosotros vimos acá, una demanda elástica, esta inelástica, es mucho más inclinada que una demanda elástica, la cual es mucho más acostadita. ¿Vale? Ujú. Listo. Entonces, ¿cuál de las dos es más elástica? La demanda 1. La función de demanda número 1, exacto, porque esta es mucho más acostada. No tanto por la escala, sino porque digamos que así uno las pudiera superponer, se da cuenta de que esta es mucho más acostada que esta, ¿de acuerdo? O en otras palabras, esta tiene una mayor pendiente que esta otra, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Esta tiene una pendiente de -2 y esta tiene una pendiente de ¿cuánto fue que nos dio? Menor a 1. El cálculo nos dio 0.7, menor a 1, mientras que esta es de 2, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, esta curva, esta curva es más elástica que esta, o en otras palabras también, esta función de demanda número 2 es más inelástica que la función de demanda número 1.